Muchas gracias Camila, muchas gracias Daniela por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. La idea es que esto sea más bien una conversación, una puesta en diálogo en base, ¿no es cierto?, a un texto clásico como lo es el Banquete de Platón. La idea es partir y entrar en diálogo. Yo voy a hacer una breve introducción a lo que es este texto, también partiendo sobre una reflexión a propósito del título de esta charla, que es la justicia, ¿no es cierto? Y ahí uno podría pensar, bueno, ¿cuándo hay justicia en la recepción de los clásicos y cuándo no? Y pienso que nunca hay plena justicia, que de eso también, en eso consiste la recepción de un texto. Una recepción de un texto siempre tiene elementos de injusticia, siempre tiene como transgresiones, ¿no es cierto? Una recepción nunca es plena o pura, ¿no es cierto? Pero uno podría pensar que hay recepciones más justas y menos justas. Y esto en el caso de muchos clásicos, ¿no es cierto? Podemos pensar en muchos ejemplos de clásicos. Acá que me quiero detener a propósito de esta pregunta en ciertas características del texto que vamos a ver, que es el Banquete de Platón. Que la peculiaridad de este texto en realidad es que tiene tantos elementos filosóficos, de importancia filosófica, como aspectos estéticos, tratamiento, ¿no es cierto? La puesta en escena de este diálogo es particularmente especial, ¿ya? Y en eso quizás uno puede pensar, y esto lo vamos a pensar junto con Luca, ¿dónde está la justicia, ¿no es cierto?, en el equilibrio tanto de todos esos elementos de peso filosófico en la construcción de una teoría como la platónica sobre el amor, que tiene una dimensión metafísica, una dimensión epistemológica y una dimensión ética muy importante. Es muy central la tesis del amor en Platón, ya voy a hablar de eso. Pero aquí, en el fondo, lo que hay, lo que se juega es una puesta en escena muy tremenda a nivel dramático. Entonces uno puede pensar que también este texto es casi como una novela, digamos, en términos de drama, y una novela muy especial. Entonces acá yo supongo que la pregunta a propósito de la justicia e injusticia de la recepción es ¿cuánto se toman esos dos elementos? Porque tenemos súper claro que la tesis del amor de Platón, ¿no es cierto?, su construcción de Eros en este diálogo se ha tomado desde el discurso de Sócrates con mucha profundidad las distintas teorías filosóficas. Pero habría que pensar cuánto de eso se toma en el contexto del diálogo, que es un banquete. O sea, esto es un diálogo sobre el amor, ¿no es cierto? Pero también es un banquete. Hay algo ocurriendo en escena, hay una puesta en escena con accidentes, con bebida, con invitados que llegan tarde, con invitados que se cuelan, con invitados que llegan borrachos, con invitados que les da hipo. Digamos, hay pausas, hay situaciones de distribución en los puestos de la mesa. Y en eso, claro, pienso que, y es importante, y acá le quiero dar la palabra a Luca, ver cómo sería que Jacques Lacan, ¿cierto?, desde las teorías psicoanalíticas, hace justicia con estos dos elementos. Gracias. Sí, bueno, primero bienvenidos, bienvenidas. Es interesante porque lo que vamos a presentar hoy día o parte de esta conversación, ya lo hicimos alguna vez en un taller donde, bueno, claro, como acontecimiento y conversación y diálogo entre nosotros, dijimos, bueno, no deja de ser curioso que muchos años después, ¿no?, venga un psicoanalista francés como es Jacques Lacan a tomar el banquete y hacer de él una reseña que está ahí. Una reseña bastante larga. Lacan, para quienes no lo conozcan, no se caracteriza por ser alguien que cita mucho, eh, ni que da cuenta fácilmente de cuáles son sus referencias, ¿no? De hecho, yo creo que dentro de su seminario oral, él hace un seminario por alrededor de 25 años, ¿no? Seminario a los que iban filósofos, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, sociólogos en algún momento.
Entonces, en este seminario que dura alrededor de 25 años, oral, al que asisten muchas personas, claro, en uno de esos años, digamos, se lo dedica al problema de la transferencia, que es un problema en psicoanálisis que ocurre a propósito del vínculo terapéutico, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre analizante y analizado? ¿Qué pasa entre terapeuta y paciente? Y a partir de eso va a decir, bueno, si es que vamos a hablar de la transferencia, es decir, del amor como deseo, es necesario que nos vayamos al texto más importante de Occidente, para hablar de este asunto. Hay varias cositas más, ¿no? De hecho, mientras preparábamos este taller nos reíamos mucho porque en algún momento la Trini agarra otro seminario de Lacan, el seminario 20, no el 8, este es el 8 de la transferencia, y Lacan va a decir en ese seminario que Platón era lacaniano, ¿no? Y, y es una patudez decir algo así, ¿no? O sea, podemos entender que eso está por fuera de cualquier tipo de tradición y, digamos, reconocimiento a Platón. Pero claro, parte de esa forma en algún punto, yo diría que sembrando intrigas sobre el texto, ¿no? Sobre el arco dramático del banquete. La primera intriga que va, a propósito de la recepción, esto es importante, la primera intriga que va a sembrar Lacan se refiere a las traducciones que se hicieron del banquete al francés. Y va a decir que en cada una de esas traducciones, incluso en los estudios de Victor Brochard, que es un filósofo francés del siglo XIX, ¿no? Y historiador de filosofía, van a elidir, van a omitir, ¿no? La irrupción de Alcibíades. Entonces Lacan ahí empieza a decir, bueno, acá hay algo que sospechar. ¿Por qué pareciera ser que el momento final del banquete, ¿no? Cuando entra Alcibíades borracho, ¿no? Lleno de gente, como en un ánimo festivo, incumpliendo una de las reglas fundamentales? Bueno, primero no había sido invitado a la celebración de Agatón, ¿no? Pero además incumpliendo otra de las reglas que estaba muy presente en esta suerte ¿cómo decirlo?, de rito, ¿no? Que era que llega borracho, ¿no? Entonces, no solo se cuela, digamos, ¿no? No solo es un paracaidista, sino que además llega borracho a la escena. Y Lacan va a decir, bueno, acá hay algo, ¿no? Pareciera ser que el hecho de que la mayor parte de los análisis, incluso posteriores desde la filosofía y del psicoanálisis, porque Freud también va a tomar el banquete, pero va a tomar solo el discurso de Aristófanes en un momento, ¿no? Pero pareciera que desde las recepciones, incluso filológicas, uno podría pensar, del banquete, Alcibíades quedaba como en un lugar secundario, como si se tratara de un sobreañadido, ¿no? Y Lacan va a poner todo el énfasis justamente en ese momento, en el momento final, ¿no? Vamos a ver, ustedes saben, ¿no? Alcibíades cuando llega se va a sentar al lado de Agatón, que era el celebrado ese día. Pero además entre Agatón y Sócrates, ¿no? Y ahí, bueno, dale, sigamos. Vamos con esa primera intriga. ¿Qué tiene que ver Alcibíades con esto? Y cómo ha sido también la lectura canónica, más o menos, ¿no? Sí. Del banquete. Yo creo que siempre se ha tratado del discurso filosófico, su relación al saber y a la verdad, desde el elogio de Sócrates, ¿no? A través de Diotima. Sí. No, eso sí, importante lo que dice. Y es bonito pensar que en esa como irrupción final hay algo que se juega en todo el diálogo, digamos, para Lacan. Eso es como leer de atrás para adelante un poco, ¿no es cierto?, el diálogo como en otra clave, que tiene que ver con la irrupción de un amante, en todo caso, o de un amado, ¿no es cierto? Y pareciera que entonces Platón quiere decir algo más. Ya, eso es muy bonito, la interpretación de Lacan, creo yo, a nivel dramático, en clave dramática y filosófica, sin duda, porque están mezclados también. Pero pareciera que, porque es muy bonito que el discurso que termina de decir Sócrates, al que voy a entrar ya en más detalle más adelante, pero él logra terminar, Diotima, ¿no es cierto?, que encarna la voz de Sócrates en este relato, logra terminar y termina diciendo, bueno, ha sido iniciado los misterios, de esto se trata el amor, ¿ya? Y termina con éxito, digamos, el discurso de Sócrates. Y en esto entra Alcibíades. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuánto de esto era necesario para Platón? Según Platón, o sea, que hay puras decisiones estéticas
en Platón, como escritor, de poner a Alcibíades interrumpiendo algo que pareciera que ya terminó, es decir, la teoría se elaboró, fuimos iniciados a los misterios, Diotima, que es la autoridad, este es el último de los discursos, son 7 discursos en total, ¿no es cierto? El de Sócrates es el sexto, y ahí pareciera terminar la cosa, o sea, la ronda ha terminado. Y entra el joven Alcibíades, que es una figura histórica muy controversial para Atenas en ese momento, ¿no es cierto? En el momento en que se escribe el diálogo. Un joven muy exitoso, ¿no es cierto? Como en el ámbito de lo militar, de lo estratégico, de lo político, pero también muy controversial, ¿ya? Y que entre borracho, muy borracho, ¿no es cierto? Cuando se había acordado en este banquete se había acordado no tomar demasiado, ¿no es cierto? Como tener una pausa, porque de partida ya estaban, ¿no es cierto? Se embriagaron la noche anterior. Esta es una post-celebración del premio de Agatón, que es el celebrado y el anfitrión del banquete, ¿no es cierto? Entonces ya, en el fondo, están pasando la resaca. Ya, o sea, hay un tema con el alcohol muy importante ahí. O sea, que han convenido que no hay que tomar o que no hay que tomar mucho en esto. Entonces es una discusión más bien sobria, ¿ya? Y entra y es realmente una interrupción de la escena como banquete, de la escena filosófica, de la escena... Y claro, uno dice, bueno, conveniente saltarse al Alcibíades acá, para que la cosa termine bien. Pero acá hay una decisión de Platón, que se juega en lo dramático y en lo filosófico, y creo que esta es la agudeza de Lacan. No es el primero, sin duda, digamos, rescatar la figura de Alcibíades, pero sí a este nivel. Y creo que en eso, o sea, justamente a propósito de la justicia y la injusticia, de la recepción de un texto clásico como El banquete, esto es muy iluminador, es muy bonito, es una novedad en un punto, ¿no es cierto? Leerlo como Sí, en clave de interrupción, que es algo bueno. Me imagino que tienes algo que decir sobre el inconsciente y el psicoanálisis en ese caso, digamos. No sé si hay algo que quieras decir antes de que yo pueda seguir como con... No, o sea, quizá decir que la lectura de Lacan me parece que sobre el banquete siempre va a estar enfocada como en una cosa media detectivesca, ¿no? Como primero esta interrupción de Alcibiades, después se pregunta por el hipo de Aristófanes. Es una pregunta que además le traslada a Koyev a Lacan, ¿no? O sea, Lacan Koyev le dice en un momento, Koyev, profesor de filosofía, ¿no? y quien además le enseñó, formó a Lacan filosóficamente, le dice, usted, señor Lacan, no va a entender nunca el banquete si no logra explicar el hipo de Aristófanes, ¿no? Y el hipo de Aristófanes es muy curioso, son 16 páginas que Platón dedica al, bueno, 8 quizás, ¿no? Lacan en eso también puede haber exagerado un poquito, pero bueno, unas 8 páginas, ¿no? Dedicadas al hipo. ¿Y por qué tiene hipo Aristófanes? ¿No? Esa es otra de las intrigas. También hay una intriga que a mí me parece bien particular, que la vamos a tematizar al final, que tiene que ver con cierto cambio de registro que me parece que hay en el discurso de Sócrates. Porque Sócrates inicia diciendo, ¿cierto? Yo no voy a hacer un elogio a Eros, ¿no? O sea, cambia el registro desde el cual se venía hablando, yo voy a hablar con la verdad. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, tiene que volver al mito. O sea, hay algo del discurso que pareciera agotarse en su posibilidad de explicar el amor como la búsqueda de lo bello, ¿no? Y nuevamente traer el recurso del mito, ¿no? Entonces me parece que, claro, que Lacan va puntualizando, es muy aguda la lectura, ¿no? O sea, es muy lindo también cómo describe el decorado y el paisaje dentro del cual se va a desarrollar este banquete. Eh, sí, es muy Sí, erudita la lectura. es muy erudita, es muy centrada en el detalle, y creo que hay algo de eso en el texto que se presta para eso. Por ejemplo, voy a hablar también como de cómo procede, o sea, cuál es la peculiaridad incluso filosófica de este texto en un punto, porque es de los pocos textos de Platón donde el formato no es el dialógico precisamente. En general, la obra de Platón está atravesada por el diálogo. El diálogo consiste, ¿no es cierto?, en este método socrático, en práctica, que es
estar en conversación frente a un interlocutor que cree que sabe y que Sócrates termina demostrándole que no sabe tanto, en fin, ¿no es cierto? O sea, es más o menos como el modus operandi de Platón para hacer diálogo filosófico, ¿no es cierto? Y todo esto está respaldado por una dialéctica, que es la dialéctica filosófica de Platón, que procede, ¿no es cierto?, de lo múltiple a lo único, de lo múltiple a lo único, y en eso progresa, ¿no es cierto?, hacia el conocimiento verdadero y tal. Habría que preguntarse qué pasa acá, porque no es un diálogo. Es raro, o sea, no llamarlo diálogo es raro, porque Platón escribe diálogos, pero no es, en estricto rigor, no es un diálogo el banquete, ¿ya? Son discursos sobre el amor, elogios en particular. Eso es lo que se proponen los que están convocados al banquete. Está como élite intelectual, piensen ustedes en una élite intelectual de comediógrafos, escritores de tragedia, retóricos, médicos, ¿ya? Y entre ellos Sócrates, que llega invitado, llega con alguien que se le cuela en el camino, que es el que nos cuenta la historia. O sea, tiene muchas capas como de narrativa, ¿ya? Pero es muy indirecta. Esta historia es como alguien me dijo que me dijo, ¿ya? Digamos, esta es una historia que las tenemos de oídas, ¿sí? Y el testigo de nuestro banquete es un tipo que llegó por accidente. Eso es como la primera cosa. O sea, el relato, el testimonio que tenemos del banquete narrado por Platón, el personaje que lo cuenta, llegó ahí por accidente porque se encontró en el camino con Sócrates y le dijo a Sócrates, ¿para dónde vas tan elegante? No, voy a la casa de Agatón, que acaba de ganar el premio a Mejor Tragedia. Me encantaría ir, pero sí, estaría muy contento de tenerte ahí. Y él entra primero y Sócrates no entra, porque se queda como arrebatado, suponemos que por el signo divino o algo así, algo muy común pareciera en Sócrates, y no entra hasta el postre del banquete, supongamos que unos 40 minutos después. Ya, o sea, así empieza esto, es muy, o sea, la escena evidentemente Platón está fabricando esto, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta, y por eso Lacan se vuelve tan significativo en su interpretación de todos esos gestos escénicos, de la parte performática de esto, y luego se proponen, una vez que entra, hacer elogios sobre Eros, ¿no es cierto? Y proceden entonces, y ahí uno dice, ¿hay dialéctica o no hay dialéctica? Porque lo que no hay es diálogo. Y Sócrates trata de hacer diálogo, trata un par de veces de entrar en discusión con sus interlocutores. Con Agatón, con Agatón en particular, y lo paran. Fedro le dice, Fedro, que es quien propone, ¿no es cierto?, este tema, dice, por favor no dejemos que Sócrates empiece a conversar con alguien porque de ahí no volvemos, ¿ya? Y no lo que nos propusimos. Entonces, ahí lo que está señalando Platón es que esto es muy forzado, este modo de proceder, no dialógico. Lo normal es conversar. No es normal hacer ¿no es cierto?, una lectura sobre el amor sin entrar en una discusión, en una conversación, ¿ya? Pero hay que ver que la pillería de Platón entonces acá a nivel como estético y dramático es que igual está haciendo dialéctica, porque el modo de proceder, ¿no es cierto?, de los elogios va recogiendo algo, va de esa multiplicidad, esa unidad, de esa multiplicidad, esa unidad, y recoge, y uno cuando termina de leer el diálogo ve que hay algo en la narrativa, ¿no es cierto?, que opera no simplemente como discursos aislados de elogio, sino que realmente como algo que se está discutiendo en un punto. Por ejemplo, la relación amante-amado, o la virtuosidad de Eros, ¿no es cierto?, el efecto que tiene la virtud de Eros. Hay mucha cosa aritmética también, con las mitades, exacto, los dobles, sí. En el discurso médico, en el discurso cómico, sí. En el discurso trágico. Hay una cuestión media aritmética del amor con la unidad y en lo doble. Hasta que Sócrates va por el triángulo. Entonces no es cualquier cosa, digamos, lo que va a hacer Sócrates ahí. Con la idea de complemento. Sí, también. Con la idea de complemento en el texto, ¿no es cierto?, en el elogio de Aristófanes. Y va a jugar con todo eso, es como si recogiera, incluso para renunciar a eso, Platón después en el discurso de Diotima, que como bien decía Lucas ahora, que es bien impresionante cómo lo anuncia, dice, yo no quiero hacer un elogio, porque yo pensé que el elogio se trataba de decir la verdad. Y no me parece, y esto es muy, sobre todo, muy contrastable con el discurso de Agatón, que es un elogio hiperbólico, es decir, Eros es belleza, es verdad, es virtud, es potencia creadora, es perfecto.
¿ya? Entonces va a decir, pucha, yo pensé que en realidad Eros se trataba también de decir la verdad, y me parece que aquí lo que he escuchado nos saltamos la verdad. Entonces lo que voy a hacer yo es que no voy a hacer un elogio, y se salta ahí la convención retórica que se ha establecido desde el comienzo, de una frescura, digamos eso, y obviamente también tiene un efecto retórico, y dice, voy a hablar con la verdad. Y es bonita porque no es la verdad, es un mito. Sí, habría que ver, ¿no es cierto?, qué significa la verdad para Platón también en esos términos. Y no es su verdad. Dice, voy a hablar con la verdad, y cuenta la historia de su encuentro con Diotima, que es una sacerdotisa que sabe del amor. Y esto es muy bonito también, lo quiero mencionar porque lo vamos a recoger con Lucas más hacia el final, pero Sócrates nunca reconoce que sabe algo. Ya, dice que realmente La típica frase, la ¿no? típica frase es, claro, no creo saber lo que no sé, que es la típica, es como, solo sé que nada sé, así se tradujo, digamos, nunca dice eso, tan paradójico, pero sí, dice, no creo saber lo que no sé, y ese es mi saber, por eso sé más que los demás, ¿no es cierto?, porque conozco mis propios límites, etcétera. Pero sabe de las cosas del amor. Es lo único que reconoce saber en más de un diálogo, es saber sobre ta erótica, que son las cosas del amor. Y uno se pregunta, bueno, esto es paradójico, ¿cómo puede ser que no sepa nada, pero sepa las cosas del amor? Y aquí es bonito el gesto que está haciendo Platón, porque en el fondo, que es lo que vamos a entrar ahora, ¿no es cierto?, Sócrates sabe de las cosas del amor porque lo que hace con respecto al saber es reconocer su propia falta. ¿Ya? Y eso es lo que hace un buen amante, digamos, siempre reconoce su propia falta. ¿Ya? De otro Ahí modo, los psicoanalistas veo que algo les hace sentido eso, ¿no? sí, la marca de la falta es muy, que es la que vamos a entrar ahora, ¿no es cierto?, que está en el discurso del no elogio de Sócrates, ¿no es cierto?, que es la relación con la falta, pero es bonito porque en el fondo él dice que sí sabe de las cosas del amor. Y sabe de las cosas del amor justamente porque hace constancia de su falta. ¿Ya? Y eso es el amor, digamos, eso es el deseo, y ahí es donde entra el discurso de Diotima con esa fuerza, ¿no es cierto?, a destacar la falta. Y la primera pregunta que le hace a Gatón es decir, ¿el amor es amor de algo o no? ¿Ya? Entonces, fíjense, a propósito de las duplicidades y las triangulaciones, digamos, es decir, a ver, cuando uno ¿ama algo o nada? ¿Hay un objeto o no? Eso es al tiro, ¿no es cierto?, alterar la estructura de Eros como si fuera una divinidad. ¿No es cierto? Hay una acción en el amor que se traduce en el deseo realmente, ¿no es cierto?, que es Eros, y es de algo. Y si es de algo es porque no lo tiene. ¿Cuál es la relación con el objeto? Es la falta. Ya nadie ama ni desea lo que ya tiene. ¿Ya? Y tampoco lo desposee por completo, es un juego entre ausencia y presencia que justamente está reflejado en el mito de Peñas y Poros, ¿no es cierto? Eros es un daimon, no es una divinidad, por eso no puede hacer un elogio. No hay un elogio porque no es una divinidad realmente, es un daimon, ¿no es cierto?, que Sócrates es un daimon, ese daimon es sin duda Sócrates, que juega con los intermedios, ¿no es cierto?, con el metaxí, que es donde habita Eros. Eros habita al medio, entre la presencia y la ausencia. Y esto, en relación al saber, digamos, y al saber socrático, ¿no es cierto?, significa que uno sabe lo que no sabe, o que uno reconoce su falta. Y ahí hay una mezcla de saber y no saber, digamos, ¿no es cierto?, porque uno es capaz de reconocer la propia falta. Es en el extremo de la ignorancia y de la sabiduría donde hay plena satisfacción. Donde hay plena satisfacción no hay movimiento. Donde hay plena satisfacción no hay filosofía. Ahora, perdón que te interrumpa, pero es interesante ahí cómo va a poner en relación a esta estructura amorosa que uno podría decir está compuesta por amado, amante y falta, ¿no? Esa es la lógica tripartita en Platón. Cómo Lacan va a decir, bueno, pero cómo entra el amado y el amante o cómo se relacionan con esa falta no es de la misma forma. Y esto para poder explicar la relación entre paciente y analista, digamos, ¿no? O sea, el paciente vendría a ser el amado. ¿Y qué es lo que se pregunta el amado? El amado se pregunta, bueno, ¿qué tengo, no? ¿Qué tengo que el otro quiere de mí? Esa es la pregunta. ¿Por qué me ama, no? Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué me ama? ¿Por qué me...? Cambio, en el caso del amante, uno podría pensar, la cosa se juega mucho más en relación a lo que falta, no a lo que tengo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero del otro? Y es interesante ahí porque justamente al
retomar el discurso de Fedro, van a haber tres grandes, yo diría tres discursos que van a ser muy importantes, tres elogios que van a ser muy importantes para, para la doctrina psicoanalítica, ¿no? Fedro, el primero de los encomios, el de Aristófanes, ¿no? El de Aristófanes lo conocemos por Freud, porque ya lo había citado en Maya. El del complemento. El del complemento, ¿no? Que de lo que habla es de la división subjetiva, ¿no? La división subjetiva, decimos los psicoanalistas, que está constituida porque hay una parte consciente de nuestras acciones y algo inconsciente. Que dicho muy en sencillo es por lo que tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? O sea, ¿por qué nos seguimos tropezando con lo mismo? Bueno, porque hay algo que no sabemos sobre esa acción que acometemos. Y el discurso de Sócrates, ¿no? Esos van a ser los tres elogios que más va a resaltar Lacan. Y a propósito de Fedro, justamente, en esta composición tripartita, ¿no? Va a decir, el trabajo que hace un terapeuta con su paciente es que el paciente pase de posición de objeto amado a posición de amante. Ese sería el trayecto, ¿no? Por eso va a mencionar el elogio, la metáfora, ¿no? La metáfora de Fedro, ¿no? La sustitución. O sea, la gran sustitución, y ahí el ejemplo de Aquiles, ¿no? Es el paso de ser amado a pasar a ser amante. El analista, por su parte, se encuentra en posición de amante desde el inicio, ¿no? Lo que quiere es, lo que le falta, ¿no? Es conocer eso que tiene relación con el inconsciente del paciente, ¿no? El no saber, digamos, ¿no? Para seguir en esa trama de saber, no saber. Y es interesante porque uno diría, bueno, hay un comentario, punto aparte, nosotros hemos seguido conversando estas cosas y bueno, probablemente el próximo semestre estamos preparando un Edipo desde Antigua y como marco psicoanalítico, pero hemos ido viendo otros comentaristas del banquete, ¿no? Entonces yo revisaba hace poco un comentario que hace Jacques Alain Miller, que, bueno, el yerno, ¿no? El yerno de Lacan, que pues, se casa ya, en fin, ¿no? Entonces él dice, no solo hay una metáfora puesta en juego a propósito del banquete, hay dos. O sea, por un lado, la sustitución que tiene que hacer el paciente, pasar de amado, de qué tengo, piénsenlo así, qué tengo, de qué sufro también, ¿no? O sea, ¿cuál es mi síntoma? ¿Cuál es el síntoma que porto? ¿Y qué es lo que hace el analista? Bueno, el analista se comporta como Sócrates, ¿no? De hecho, Lacan va a decir en un momento, Sócrates y Freud va a decir, ¿no? ¿A propósito de qué? De que empieza a interrogar, ¿no? O sea, uno podría pensar incluso que estos distintos elogios, a esto me lo comentaron, también lo hablábamos en otro momento, ¿no? Que pareciera que pertenece cada uno de los personajes que componen el banquete como ciertas tradiciones de sofistas, ¿no? Y lo que hace justamente Sócrates a partir de su método dialógico es empezar a introducir algo del orden del no saber, ¿no? Hace picar el palito a cada uno de los sofistas, ¿no? Les empieza a preguntar hasta llevarlo al punto en que el saber se cae. ¿No? Entonces, ya. Entonces, eso es lo que haría el analista. Eso es lo que hace el analista, ¿no? Confronta al paciente a su no saber respecto de lo que trae. ¿Y qué es lo que trae? Un síntoma. ¿No? Hasta llegar a una posición de división subjetiva. O sea, hasta el momento en que el paciente dice, no sé. Y del lado del analista, ¿en qué tendríamos que terminar? Uno pensaría, bueno, la sustitución va para el otro lado, ¿no? O sea, el analista tendría que pasar de ser amante a ser desechado, como un vil objeto, ¿no? O sea, a que el paciente no dependa del analista una vez que termina el tratamiento. Que incluso el paciente pueda olvidar lo que ocurrió esos 5 o 10 años. También más corto a veces, ¿no? Pero ustedes saben, el psicoanálisis es algo largo, ¿no? Toma tiempo. Entonces ya, eso, ¿no? Como la falta, el deseo y esta lógica tripartita puesta en juego, digamos. Sí, yo creo que o sea, dos cosas que son importantes como comparativamente, a propósito de justicias y injusticias, es como, porque pareciera que Lacan recibe muy bien el tratamiento de la falta, ¿no es cierto?, desde el marco psicoanalítico, y la relación amante-amado, con todas las, ¿no es cierto?, apropiaciones que hay ahí en su propio marco teórico,
Lo que no pareciera recibir también Lacan es, digamos, la propuesta ontológica, metafísica, epistemológica que hace La escalera, la la escalera. escalera erótica que es ya sumamente platónica. O sea, mira, yo te lo podría decir así, me parece que a Lacan le cae mejor Sócrates que Platón en un punto. Ya. Creo que es justo decir eso. Aunque diga que Platón sea Depende, lacaniano. depende. Porque, o sea, mi impresión, más o menos cacho para dónde va y que desarrollalo, Sí. pero mi impresión es que para Lacan hay una astucia, digamos, a propósito de tu libro y las astucias, ¿no? Hay una astucia en Platón al no terminar los diálogos con Diotima y con Sócrates. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Es solo, claro, no, claro. Es que en la medida en que esto se vuelve más metódico o metodológico para Lacan, que un planteamiento sobre un saber, ¿no es cierto?, en términos más positivos, uno podría decir, de elaboración teórica, como lo quiere hacer Platón, o sea, porque efectivamente, claro, el discurso de Diotima no es interrumpido, es elaborado hasta el final, y hay una propuesta que se da, digamos, que está en coordinación con otro de los diálogos eróticos que se llama Fedro. Y que uno dice, bueno, esto evidentemente hay una clave acá operando en términos teóricos para Platón, que el héroe no es simplemente una cosa así bonita de la que Sócrates sepa a partir de sus faltas, sino que es un dispositivo filosófico, es decir, el canal estético, la vía estética de la belleza y este ascenso en la belleza que está como programáticamente descrito por Diotima acá, como iniciación a los misterios, es decir, yo le dice, yo te voy a decir cómo ocurre esto. Uno pasa de un rostro bello a más rostros bellos, de rostros bellos a almas bellas, de almas bellas a bellos discursos, de bellos discursos a bellas leyes, hasta el final, ¿no es cierto? Y el último punto de la revelación de los misterios es encontrarse con la idea de belleza. Y todo esto con una procreación en lo bello, ¿no es cierto? Con la idea de sujetar nuestra mortalidad en la inmortalidad, etcétera. O sea, esta idea de procreación que tiene Eros mismo, ¿no es cierto? Eros en la religión órfica era también tan importante por eso mismo, por su fuerza creativa, ¿no es cierto? Primero en la teogonía está Eros, ¿no es cierto? Entonces realmente, claro, habría que preguntarse, ¿no es cierto?, cómo es que cosecha o desecha Lacan, ¿qué Sí. hace con esto? Que es como trae el aparato metafísico de Platón. Ahí es donde renuncia Lacan, Ahí es donde ¿no? parece que renuncia. ¿Qué es lo que toma? Porque me parece que hay una cosa metódica que toma en este movimiento de ascenso. Podríamos decir que no es de ascenso, pero hay algo de escalada, ¿no es cierto?, en el movimiento metonímico del deseo, al menos en Lacan, que es como el deseo se mueve, ¿no es cierto?, de un objeto a otro, como más por metonimia que por ascenso epistémico o progreso moral o estético. Pero hay algo, ¿no es cierto?, del deseo que era como, quería esto, no era esto, era otro, no, era esto, ¿no es cierto? Y así el movimiento. En ambos casos hay un movimiento, hay una trama de movimiento que creo que se rescata, ¿no es cierto?, a partir de la falta. El deseo siempre se mueve porque nunca se satisface, y creo que eso opera en ambos, pero pareciera que esta escala es más bien otra cosa, que se mueve por metonimia y no como por un progreso epistémico o una promesa de progreso epistémico. Y ahí hay que ver entonces qué es lo metódico que toma, y por eso te digo, pareciera que toma más a Sócrates que Platón, incluso cuando el Sócrates es de Platón. O sea, esa figura de Sócrates es de Platón, sin duda. Pero claro, renunciando al aparato filosófico con compromisos metafísicos y Sí, sí. epistémicos morales. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, de hecho, Lacan varias veces va a decir, como lo mío, una antifilosofía en algún punto, ¿eh? Pero también va a decir que su discurso es el que continúa los elogios sobre Eros, o sea, tiene esa patudez también. Va a decir, yo soy el que viene a continuar el problema que dejó pendiente la filosofía El próximo antigua. invitado, digamos, No, es el claro, banquete. el próximo invitado del banquete. Pero ahí es interesante, justamente a propósito de Sócrates, porque claro, cuando Sócrates dice, que esta es otra como de las argucias lacanianas, ¿no? Y esa cosa de irse al detallito del texto, cuando dice, bueno, yo voy a hablar con la verdad, ¿no? No voy a hacer un elogio, voy a hablar con la verdad. Y para Lacan, claro, hay algo de la escalera y del ascenso donde pareciera que
que en lo que termina Sócrates, ¿no? En esta iniciación de los términos, es en una especie de la belleza en sí misma, ¿no? O sea, como si un significante, ¿no? Una palabra, pudiese ser explicada en relación a sí misma, que eso fuera la verdad. Y ahí es donde Lacan va a decir, no, eso no se puede, ¿no? O sea, una palabra siempre está en relación a otra palabra, ¿no? Un significante siempre está en relación a otro significante. Si yo digo padre, no existe el padre en sí. El padre existe siempre en relación a un hijo o a una hija, ¿no? Y es justo cuando él va a interrogar a Gatón, ¿no? Que medio que se sale del juego, ¿no? Empieza a hacer preguntas, ya le habían prohibido a Sócrates empezar con su método, ¿no? Pero agarra a Gatón por ahí, ¿no? Y le dice, bueno, pero ¿y a qué pertenece el amor entonces, ¿no? Pertenece al amado, al amante, como un significante no se puede. Y en eso yo te diría que ahí los psicoanalistas decimos, bueno, hay algo de la ciencia, del discurso científico, de cualquier disciplina, que tiene su propio agujero, por decirlo así, ¿no? O sea, la psicología estudia la cognición y utiliza la cognición para estudiar la psicología, ¿no? Hay un problema, ¿no? Que no puede ser explicado bueno, no puede ser explicado desde el discurso. Hay un límite al saber, ¿no? Y ese límite al saber retorna a propósito de este recurso a Diotima, ¿no? Este recurso al mito nuevamente, que el mito no es el logos, ¿no? O sea, el logos pareciera que tiene un límite, ¿no? Hay algo que el logos no puede saber, que es el real lacaniano, lo innombrable, ¿no? Esa idea. Y tú, entonces, ya se me acaba de ocurrir esto, pero pienso que quizás entonces, y esto en clave quizás lacaniana, ¿será que acaso el mismo Platón, porque yo te acabo de preguntar si acaso Lacan, ¿no es cierto?, renuncia a ese aparato metafísico que tiene la última respuesta y la iniciación a los misterios, ¿no es cierto? Eh, pero quizás la irrupción de Alcibíades, en último término, uno puede decir, bueno, es el mismo Platón diciendo que acá esto no se acaba. Eso O diríamos sea, nosotros los lacanianos diríamos eso, sí. O sea, el mismo Platón quien va a decir, épale, falta una falta parte, algo. falta... ¿Y qué es lo que falta? Ah, O sea, ¿qué es lo que faltaría después de ese discurso que termina? O sea, yo tengo algunas ideas, digamos, pero sí, porque creo que ahí está la clave también de la recepción de Lacan del justamente, texto. justamente. O sea, primero hay una cosa como descreída respecto del amor. O sea, el amor como ideal, el amor como comunión, el amor como una comunidad donde vamos a ser todos felices, lo vamos a poner en duda, digamos, ¿no? Esa cosa como de que vamos ascendiendo y que... Porque, y más bien lo que hace justamente es situar... Porque hay una encarnación, pues, o sea, estaban todos haciendo elogio a Eros y de repente aparece Eros, ¿no? Aparece Alcibiades mismo, ¿no? Va, se sienta entre los amantes, empieza a seducir, a increpar a Sócrates, ¿no? O sea, es lo más parecido a un despechado. Sí, ¿no? Una escena de despecho. Una escena de despecho amorosa, ¿no? Entonces, claro, esa encarnación, en el fondo, cómo se toma, ¿no? Es justamente esta idea de que el deseo pareciera estar más bien del lado del desastre y no tanto de la armonía, ¿no? O sea, que hay algo del deseo que más bien no tempera. Sí, ¿Ah? no tempera. Y yo creo que también hay algo que lo hemos dicho, ¿no es cierto? Como de la triangulación de esto que tú dijiste, como que en el fondo que siempre hay un desplazamiento del significante porque el amor es siempre relacional, el deseo siempre es relacional, Sí, es sí. en relación a otro, digamos. Y esto Sócrates se preocupa de dejarlo muy claro y de hecho la clave de su discurso para decir que Eros no es una divinidad descansa en eso. Digamos, de que Eros siempre es deseo de algo y en eso hay falta y digamos en eso no es una divinidad y está siempre entre medio. ¿No será también una manera como de rescatar esa propia tesis que se pone como fundacional? Porque claro, la escalera erótica funciona muy bien en términos como de movimiento, ¿no es cierto? De falta, de esta como cadena ascendente que llega hasta un punto que es el punto cúlmine, pero pareciera que ahí el propio Platón se ha saltado algo de la dinámica de Eros que se juega en la relación amante-amado.
que se recupera en el Fedro, sin duda. En el Fedro toda esa cosa está rehabilitada, la relación. Y pareciera que lo que quiere hacer Platón en última instancia es hacer esa trayectoria de la que tú hablabas y de volverse amado a volverse amante. En el objeto amado no hay mucha, o sea, es una posición más cerca de la muerte, digamos, que de la vida, en el sentido en que hay menos movimiento, ¿no es cierto? Es donde está Eros en el discurso de Agatón, o sea, una cosa estática, una cosa donde no hay movimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia de recibir elogios también? ¿Cuál es la gracia de recibir elogio siendo el amado? ¿No es cierto? Habría que pensar cuánto nos gusta eso como amados. Y devenir amante, ¿no es cierto?, es justamente sentir la falta, hacer constancia a la falta y perseguir aquello que nos convoca filosóficamente en torno al saber, que creo que es lo gravitante del banquete en el caso de Platón. Y creo que ahí es donde Alcibíades cae, pero también hay algo ejemplar en Alcibíades y hay algo poco ejemplar, digamos. Hay algo que hay que censurar de Alcibíades, pero también que hay que rescatar de Alcibíades. Pareciera que hay algo con lo que está jugando acerca de ese circuito y esa trayectoria de venir amante y amado, que pareciera, para mí siempre lo he leído así, la erupción de Alcibíades, más allá de la recepción psicoanalítica, ¿no es cierto?, que es muy graciosa y genial, en el fondo es pensar por qué Alcibíades es un mal amante, finalmente, también, pero en relación al saber. Sí, sí. Es como un mal amante, no entiende lo que hay que hacer y lo único que hace, ¿no es cierto?, es como elogiar a Sócrates. Y Sócrates le dice, mira, yo no te puedo dar lo que tú me pides. Yo no te puedo dar lo que tú me pides. Tú me tienes a mí como en un... No, no funciona así. No funciona así. No logra devenir amante en algún punto, un buen amante al menos. De hecho, ¿cómo es que le dicen, en un momento Sócrates le dicen, no es a mí, a que nada más, ¿no? Sí, no soy yo. Es Agatón. No, más bien no soy lo que crees que soy. Me pones en este lugar y... Como diciendo, no entiendes de qué se trata filosofar, ¿no es cierto? Con todo el elogio es increíble el que le hacen. Es de los más preciosos que hay de Sócrates en todo el corpus platónico. Es impresionante, digamos. Pero aún así, Sócrates lo rechaza. Le dice, mira, no. Y lo rechaza. Y lo único que hay, que lo único que encuentra en esta zona de despecho es más rechazo. Pues claro, habría que pensar qué no está diciendo Platón, ¿no es cierto?, en su propio tratamiento sobre Eros en relación al saber, porque creo que en eso también tanto el psicoanálisis como la filosofía tienen algo que decir, ¿no es cierto? O sea, si se trata del amor y se trata del amor sobre algo, bueno, el objeto ahí probablemente es el saber, ¿no es cierto?, en un punto. Además de los circuitos amante-amado, digamos, es la relación que se pone ahí con el saber. Y creo que lo que falla realmente Alcibíades es en su relación con respecto al saber. Sí, es muy interesante eso, porque claro, Alcibíades falla. O sea, de hecho, Lacan va a utilizar esa escena también para decir cómo Sócrates le dice, ojo, no es a mí a quien amas, ¿no? En psicoanálisis, cuando hablamos de transferencia o de vínculo terapéutico, siempre decimos que al mismo tiempo de que es un gran obstáculo para la cura, es también la única herramienta que tenemos. Es decir, ¿qué es la transferencia? Uno podría decir, uno ama como ha sido amado. Entonces, cuando el paciente llega al encuentro clínico teniendo un síntoma, un malestar, ¿no?, un sufrimiento X, ¿no?, lo que va a hacer, lo que va a poner en acción con el terapeuta para poder comenzar a recordar son las formas que ha tenido de haber sido amado, uno podría pensar, ¿no? Entonces, lo que pone en juego con el terapeuta justamente son esas impresiones, recuerdos, qué sé yo, experiencias infantiles, ¿no?, marcas de goce, de placer. Entonces, claro, Alcibíades viene a reclamarle a Sócrates y Sócrates se echa para el lado, ¿no? Sócrates le dice, no es a mí a que nada más. Bueno, ahí va a aparecer algo que yo creo que no vamos a conversar hoy día porque no tenemos... Claro, nos demoramos mucho cuando lo hablamos, que es la noción de objeto también en psicoanálisis, porque acá aparece el concepto de agalma, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, porque yo creo que tú... Y ahí quizás vamos cerrando, yo creo, ¿no es cierto?, para alcanzar si es que hay preguntas sí, yo
y de esto me di cuenta conversándolo precisamente con Lucas, desde la lectura, o sea, a mí me ha devuelto mucho como clasicista la lectura de Lacan, ha sido una muy bella sorpresa, porque la verdad es que el comentario como a nivel, digo, filológico, filosófico, y con todo el rendimiento psicoanalítico que además tiene, es realmente de una seriedad y un trabajo muy impresionante. Y lo que me hizo ver a mí, por lo menos como lectora de los clásicos, es como que se da una clave muy importante en la irrupción de Alcibíades a propósito del afuera y el adentro, con la calma. Y Sí, sí. en la antigüedad no se trabaja mucho, por lo menos los textos que yo he trabajado hasta ahora, esa metáfora que para nosotros es tan común sobre lo interior y lo exterior, no es tan común, ¿ya? Verla, ni siquiera en textos filosóficos. Nosotros la tenemos muy incorporada, así como no lo es la noción de sujeto, para nada, no existe tanto la noción de sujeto. Pero aquí se da una cosa, o sea, a propósito de la calma y de aquello que ese como tesoro que tiene adentro, que es como una caja vacía finalmente también, ¿no es cierto? ¿Qué es y no es? Que es lo del objeto A en Lacan, ¿no es cierto? Ahí me hizo ver como la importancia también de ese como reconocimiento que pareciera que a través de Alcibíades le está haciendo Platón a Sócrates. Porque yo creo que toda la obra de Platón es una apología a Sócrates realmente. O sea, no solo la apología, sino que realmente la obra de Platón, si es que hay algo transversal ahí, es que hay una defensa de Sócrates. Y en este caso la defensa viene como a... Porque es muy bonita las comparaciones que se hacen con el Sileno, con la Sí. horripilancia de Sócrates por fuera. Sí, Entonces, sí, ¿por qué destacar Sócrates tanto no eso? es bello, ¿no? Pues, Claro. ¿por qué destacar tanto eso? Como del maestro, ¿no es cierto? Como ponerlo como una persona como un sileno, que es feo, que es engañador, que es un, ¿no es cierto? Un tipo, un sátiro, y que todo su capital, digamos, está en esta galma, que es unas cajas que se abren, que esconden cosas, como una cosa tan enigmática. Es muy bello ese trabajo que hace, creo yo, Lacan, que también está en Roland Barthes, cuando habla de la utopía de Sócrates, ¿no es cierto?, en Fragmentos Amorosos, habla de la utopía de Sócrates, que es algo que precioso que también hace Lacan, ¿no es cierto? Yo creo que el Sócrates de Lacan es realmente, a propósito de justicia y injusticia de recepción, es un Sócrates muy fiel al Sócrates de Platón, al menos. No sé si al Sócrates histórico, porque no sabemos. Pero hay enigma, digamos. Si hay algo de Sócrates que es muy fiel a su historia, que es enigmático, que no sabemos quién es Sócrates. Y eso lo rescata muy bien en esa utopía, en esta cosa típica, rara, extraña de él, que no sabe, Alcibíades, que es el más popular en ese momento, digamos, es un tipo, es un macho alfa, si queremos, ¿no es cierto? Un tipo como muy, un paradigma, ¿no es cierto?, de hombre exitoso y guapo y inteligente, etcétera. Él desea, digamos, a Sócrates, que es un tipo mayor, un tipo, y es como lo pone Barthes, ¿no es cierto?, muy a propósito de Lacan, como, ¿por qué lo ama? ¿Cachai? No sé por qué, a propósito de la pregunta del amante, del amado por un lado, no sé lo que tengo, no sé por qué me ama, pero también del amante decir, no sé por qué, tiene un no sé qué. Cuando dice, tiene un no sé qué, tiene un qué sé yo, No sé tiene un qué es, pero algo que, hay algo que... es eso, es la fundación de eso en el amor y en la relación enigmática entre el amante y el amado, que creo que es muy, muy, muy bonita. Me acordé con lo Quizá, de la utopía de las dos muertes en Sócrates, pero ahí nos vamos sí, para ahí otro podemos, lado. sí, podemos discutirlo si hay Veamos si es que hay alguna preguntas, sí, pregunta, sí. algo que comentar. Eso, me va a llegar a mí. Ojalá. O sea, yo creo que igual es como un poco para los dos, pero claro, la pregunta, y no sé si lo habrán tocado, pero siento que, claro, lo pensé derivado de, es en torno a los celos. Entonces, como en ese sentido, claro, o sea, no sé si es un postulado como técnicamente psicoanalítico, pero claro, como por así decirlo, de lo poco que conozco y entiendo, es como que igual se puede entender como los celos, pensando como la situación histérica, como de la otra mujer, por ejemplo, en el sentido de que, claro, está esta otra que técnicamente, como, claro, si está mi pareja y está la otra, como que yo pienso que a mi pareja le gusta esta otra persona, pero, La frase reza, el deseo de uno es el deseo del otro. claro. Entonces, en ese sentido, como que quería preguntarlo más, claro, en relación como claro,
¿qué pasa como con los celos, tanto como para el psicoanálisis en ese sentido, como claro, qué situación como en los clásicos como podemos ver reflejado esto? La mía va a ser más corta, yo creo que la tuya más larga. Es que justamente creo que hay una escena de celos. Pero total, o sea, eso O es la sea, escena final. y que torpemente no lo hicimos ver, digamos, pero la escena de irrupción es una escena de celos, porque está Gatón entre medio también. Y los dos desean a Gatón. Entonces, hay algo que queda ahí y que creo que Lacan hace una interpretación, seguramente a partir de que en el fondo no desea a Sócrates, sino que a Gatón, y Sócrates a Gatón, Sí. y el objeto de deseo finalmente de los dos es a Gatón, y toda esta rivalidad que se presenta y Sócrates la hace ver al final. Sí, Dice, sí. en el fondo tú estás cortejando a Gatón. Sí. Y pareciera que yo soy un obstáculo, pero ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer un elogio de Agatón. Me toca. Y es como que Agatón, ¿no es cierto?, que es el centro de este evento, y entonces hay si se puede caracterizar como celos, creo que sí, hay Sí, una especie sí. de rivalidad, unos celos al menos de Alcibíades con respecto a Agatón. Sí. Yo no lo Y- mencioné, pero hay una abierta competencia Sí, muy clave. del lado de Alcibia, y eso está, o sea, uno podría decir dos cosas. Ya, uno podría decir por un lado, ¿no? Hay advertencias que hace Lacan respecto a la escalera del amor. Esas advertencias tienen que ver con ese ascenso a un cierto ideal, a un bien común, a la idea de comunidad. Por otro lado, que el amor pareciera no ser algo tan armonioso, ¿cierto? Una vez que se encarna, o sea, puede ser que... Y por último, que claro, ese objeto se quiere para uno, ¿no? Ese objeto A, esa galma, ese brillo, uno lo quiere para sí mismo, no lo quiere compartir. Toda esta cosa como de las relaciones abiertas, por ejemplo, es muy problemática en el sentido de decir, bueno, ¿qué tan abierto, qué no tan abierto, ¿no? Como, pero si está tan abierta la cosa, ¿hay deseo o no? Ya, eso por un lado. Por otro lado, también uno podría decir, a propósito de Freud y Aristófanes, que hay una primera formulación del deseo en psicoanálisis que quizás está más referida a la pérdida de un original, ¿no? Como la pérdida de un paraíso, la caída del paraíso. Uno podría decir, esa es una primera noción de deseo que está súper presente en Freud. Pero con este seminario, y yo te diría con el aporte de Lacan, también lo que se va a poner en juego, a propósito de la dialéctica amo y esclavo en Hegel, ¿no? Es la idea del deseo como envidia. O sea, yo deseo lo que desea el otro, ¿no? Y todo Edipo eso, ¿no? Edipo es una historia que se trata justamente de desear, eh, de desear lo que el otro cochinón está haciendo. Juego. Hay un libro muy bueno, acá aprovecho de hacer una cortina como publicitaria, se llama El nacimiento del deseo, de Florencia Abadi, en el stand de Pólvora Editorial. Sí. Bueno, es que de verdad que sí, funciona muy bien, a propósito de la envidia. Hola, Rafaela. esto es una pregunta un poco para los dos. Bueno, tanto el filósofo como el psicoanalista se caracteriza por reconocer la falta, por esto que no se puede quizás medir científicamente, por aquello que no se puede decir. También es ser un buen amante al final, porque es reconocer la falta, pero también me llama la atención que actualmente el psicoanálisis como... Vamos en retirada. querido. Sí, está en retirada, que hay menos cursos de psicoanálisis en la universidad, porque también la psicología ha estado muy del lado del positivismo, de la ciencia, de toda la evidencia, donde la falta parece que no tiene espacio. Entonces, quería hacer Nunca hemos estado del lado de lo hegemónico tampoco, o sea, pensar que el psicoanálisis fue bien aceptado cuando nació, no es cierto. Tuvimos un Claro. momento de auge cuando éramos parte del DSM-3, con los gringos, ¿no? Ahí tuvimos un momento de auge y los manuales diagnósticos utilizaban el... Pero dale. O sea, mi pregunta es un poco más como con respecto a la educación, como qué harían ustedes quizás para reivindicar al Eros o reivindicar la falta en la educación misma, o para que el psicoanálisis no muera
porque al parecer como que tanto positivismo hace que uno no pueda reconocer también al otro, sino que quiera como siempre engrandecer al yo, al yo, al yo, en vez de como morir quizás por el otro. Entonces, claro, eso, como, ¿cómo harían ustedes para seguir siendo como buenos amantes, como buenos filósofos, buenos psicoanalistas y no como estar todo el rato desde el positivismo, desde no reconocer la alteridad, la otredad, en vez de como esto de engrandecer siempre al ego? No sé si se entiende la pregunta. Sí, Sí, súper se linda, entiende súper perfecto. linda la Muy buena pregunta. pregunta. Es difícil de responderla porque, claro, tiene como hartos compromisos. Eh, yo supongo que es algo que intento hacer como docente, sobre todo. Se me hace más difícil hacerlo como investigadora, ¿no es cierto? Porque a uno le piden ciertos productos y hay una serie de... hay un paradigma ahí que es científico realmente, al que hay que responder y que está bien responder, no es necesariamente una crítica, ¿no es cierto?, a ese modelo, pero ahí se hace más difícil el tema que tú estás planteando. Yo creo que si hay una instancia, por lo menos para los académicos, o yo trato de forzarlo como académica, es en el aula, digamos, en la sala de clases, como en la docencia. Eso es, el trabajo de docencia es un trabajo de invitar al deseo, digamos. O sea, creo que para mí eso es lo más importante. O sea, es realmente una vocación como por contagiar el deseo, sobre todo en filosofía. Y en eso, claro, la falta tiene que estar muy presente y hay que marcarla, digamos, pero sí, diría que es como quizás una estrategia docente para mí muy importante, que creo que sí puede cambiar un poco las cosas, por lo menos en la práctica. Quizás no a modo de paradigma, creo que eso está más difícil, pero también creo que es un modo de hacer resistencia a eso, ¿no es cierto? Y en eso se puede crear algo bonito. Yo diría eso, así como por lo menos desde mi vereda. No sé el psicoanálisis si va a regresar. Sí, o sea, yo no sé si nos hemos ido tampoco Claro. en un punto. O sea, lo que quiero decir con eso es que, claro, yo creo que, nada, primero una pregunta grande. Yo no sé, es lo primero pero, claro, habría que pensar si es que en realidad estamos como en ese momento como de catástrofe, ¿no? De catástrofe donde el mundo se está acabando, o también no. O sea, claro, hay mucho diagnóstico, mucha lectura, como de la caída del nombre del padre, ¿no? De la referencia simbólica, que los lacanianos durante los 90 nos hicimos un montón, ¿no? Como, no, se cayó el padre, ¿no? Murió el padre. Entonces el En padre Argentina. Sí, en argentino además. El padre muerto en todos lados, ¿no? Y siguen habiendo papás que van a cuidar, a buscar a sus hijos, que salen a trabajar, o sea, en ese sentido, siendo que yo soy muy poco cuidadoso con esa lectura y normalmente soy catastrofista. Digo, sí, se está acabando todo, o sea, estoy de tu lado 100%. Pero trato a veces también de mirar las cosas con esperanza. No sé, leía el otro día un artículo de la BBC que decía, ¿por qué volvió Freud? Ya, y no sé si es que volvió o nunca se ha ido, se acaba de hacer una nueva traducción de la Standard Edition de las obras completas de Freud que la hizo un neurólogo, psicoanalista neurólogo. O sea, ahí también hay diálogos con las neurociencias que habría que ver en qué terminan, habría que ver si es que van en la línea de como de algo más positivista o, por ejemplo, traducen pulsión como drive, que es muy distinto a traducirlo como instinct. Nosotros estamos acostumbrados a la traducción de instinto por pulsión, que es justamente una traducción más biológica, más positiva, ¿no? Ahora se le traduce por drive, que más bien movimiento, no fuerza, ¿no? Y lo hizo un neurocientista, entonces habría que... Me parece que hay varios, no sé, el otro día miraba, esto solo para tirarle flores a la amiga, pero miraba como un programa que se llama Nuestra Locura, de la entonces, Constanza Michelson. de la Constanza Michelson. Entonces, claro, hay un programa de televisión ahora de psicoanálisis. No, está raro, ¿no? Está como... O sea, hay lugares. Quizás en la universidad es cierto que hemos... sí, un poco desplazado en términos de curso, pero también, mira,
en otro sentido, igual futuros psicólogos y psicólogas tienen que aprender a trabajar técnicamente, o sea, tienen que poder llevar una terapia adelante, y el positivismo no entrega eso. Así que confianza. Eso, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación y por venir. Muchas gracias, Daniela.